¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a desarrollar nuestro segundo video. ¿Ya? Seguramente ya te has dado la molestia de revisar el video anterior donde hemos dado algunas pautas de cómo vamos a desarrollar el curso. Ya, en este segundo video ya nos enfocamos en el desarrollo de la primera sesión de la clase. ¿Ya? Seguramente has revisado tus sílabos y has visto pues qué corresponde hacer en esta sesión. En esta primera sesión nos corresponde enfocarnos en lo que es una matriz. ¿Qué cosa es una matriz? Y saber hacer operaciones básicas con matrices. Hoy día básicamente lo que vamos a plantear es con dos matrices cómo se puede realizar la adición, o cuando dos matrices son iguales, o cómo se puede hacer la multiplicación de dos matrices. Ese es el objetivo final, que tú sepas multiplicar matrices y que sepas sumar e igualar. Lo más difícil, entre comillas difícil, sería multiplicar matrices. La suma y la igualdad es algo bien simple, no te vas a complicar. Pero antes de entrar a esa parte primordial, primero enfoquémonos en tratar de entender qué es una matriz y reconocer algunos elementos de una matriz y su interpretación más que nada. Porque fuera del contexto matemático, de escribir números, letras, acá en esta parte es importante que usted sepa interpretar. Porque así vas a poder entender que las matrices se usan en muchos fenómenos, ¿no? en muchas circunstancias de la vida real. Muy bien, entonces planteamos primero el concepto. ¿Qué cosa es una matriz? Entonces, si hablamos de matriz y yo te pregunto, ¿qué entiendes por matriz? Seguramente me vas a decir, profe, usted usa una matriz. Y yo te digo, ¿en qué momento usa una matriz? En su registro, profesor. Claro, cuando yo hago un registro, te has dado cuenta que por ahí voy a poner pues un ordenamiento de notas, en este caso de acuerdo a las evaluaciones que yo te voy a ir tomando. PC1, PC2, y acá voy a caracterizar, por ejemplo, mis estudiantes, ¿no? El estudiante 1, el estudiante 2. Entonces, conforme yo vaya colocando notas, yo voy a poder entender que este 13, por ejemplo, que coloqué, corresponde pues al estudiante 2 en su práctica 2. Y no solamente en el registro del profesor, puede ver usted una matriz. Seguramente alguna vez has comprado un diario, un periódico, y en la parte final has visto lo que se llama un crucigrama. Ahí, por ejemplo, se ordena o se escribe palabras, pero ordenándolos en filas y columnas de acuerdo a las reglas de juego que te da ese crucigrama. O también quizás has llenado un sudoku, ¿no? Ahí también, por ejemplo, se ordenan números en filas y columnas y diagonal. Entonces, todas esas cositas que tú ya más o menos lo has visto alguna vez, da a nosotros entender el concepto de matriz. Entonces, podríamos formalizar por acá esa idea planteando el concepto de matriz. Una matriz en general va a ser un ordenamiento rectangular de elementos que se van a ordenar en filas, ¿qué más? Y columnas, ¿ya? Hay que aclarar eso. Y cuando digo arriba la palabra elementos, dejé ese espacio vacío, porque cuando hablamos de elementos pueden ser numéricos, elementos numéricos, valores, o pueden ser también letras, ¿ya? O símbolos también, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hay que plantear ahí. Numéricos, o sea, pueden ser números, vamos a poner números nada más, o pueden ser letras, o pueden ser símbolos. Ya está. Entonces, para más o menos enfocar algunos conceptos que se van a manejar en una matriz y más que nada interpretar bien los elementos de una matriz, partamos de un ejemplo simple, ¿no? Por ejemplo, acá estoy planteando que la UTP ha hecho una distribución de 3 marcas diferentes de laptops para dos centros de atención que tiene pues en la UTP Lima Norte, que en este caso es el CAT, que es el Centro de Atención Docente, que se encuentra en el 4.º piso del edificio A, y en el SAE, ¿no? Que es Servicio de Atención al Estudiante. Y vamos a hacer, o vamos a plantear que lo ha distribuido, en este caso, de la siguiente forma. Mira acá lo que he puesto las 3 marcas del laptop que va a distribuir según el texto, y lo va a distribuir en dos centros, ¿no? En el CAT y en el SAE. Imaginemos, señores, que acá yo les pongo estas cantidades. 5, 3, 4, 7, 1 y 2. Entonces, ¿qué cosas puedes ver ahí? ¿Qué representa 5, 3, 4, 7, 1, 2? Bueno, representarían pues las cantidades de computadoras que estoy distribuyendo, ¿cierto? En este caso, esos números que ves ahí colocados en la pizarra tienen un ordenamiento. Están ordenados en lo que se llaman filas, que en este caso sería el CAT y el SAE. El CAT sería como tu fila 1, todo esto sería tu fila 1, y el SAE sería como tu fila 2.
pero también tienen un ordenamiento en columnas. En este caso las columnas serían las marcas de la computadora. ¿Ve? Entonces acá tenemos columna 1, los que están acá son la columna 2, los que están acá son la columna 3. Entonces, de acuerdo a la cantidad de filas y columnas que tú hagas de ese ordenamiento numérico, es que a una matriz se le asigna pues un orden. Pero antes de asignar el orden, por favor acá, ya había colocado el corchete, pero cuando tú dejas los números así al azar, como que si tú ves un libro, no tendría mucho orden, ¿no? Se vería un poquito así al aire. Entonces, para poder manejar una notación perfecta, entre comillas, a las matrices generalmente lo vamos a representar con corchete. ¿Ya? Algunos libros también pueden usar la representación con paréntesis. Cualquiera de ellas es correcta. ¿Ya? No te compliques la vida. Puedes usar paréntesis o corchete, de acuerdo al gusto de cada uno. ¿Ya? Pero como también en los procesos de cálculo van a haber muchas matrices, entonces para diferenciar una matriz de otra, a toda matriz le vamos a asociar una letra mayúscula. Puede ser la letra A, la letra B y la letra C. ¿Ya? Y continuamos, como te había dicho, como esta matriz está ordenada en 2 filas y 3 columnas, en esta parte inferior vamos a colocar esto, 2 por 3. ¿Qué significa 2 por 3? Significa pues el orden de la matriz. ¿Ya? Esto, señores, se llama el orden de la matriz. Eso me va a indicar cuántas filas por cuántas columnas tiene mi matriz. Si en otro problema yo veo esto, ¿qué significa eso? Que esta es una matriz de 5 por 6, o sea, 5 filas por 6 columnas. 5 por 6, profe, es 30. ¿Y qué representa el 30? La cantidad de elementos que vas a tener internamente en la matriz. Por ejemplo, acá 2 por 3, 6. Tengo 6 elementos. ¿Ya? Algunas observaciones finales, ya para entrar a la parte más fácil. Observaciones finales. A veces en los libros, las matrices no te las dan así desarrolladas explícitamente con todos sus elementos. Muchas veces en los libros, las matrices se acostumbran a representar de una manera simbólica, de una manera abreviada. Y una forma abreviada de escribir esta matriz de orden 2 por 3, para ponerlos en función de una letra general, se les puede asignar pues con la letra A. Pero con eso no estoy diciendo que todos van a valer A, porque no todos los números son iguales. Entonces, para diferenciar un elemento de otro, a este A se le pone esta notación, A sui J. ¿Qué significa A sui J? El I representa la posición fila que se encuentra y el J representa la posición columna. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo hago una expansión de esta matriz, o sea, expansión significa representar todos sus elementos, el A sui J, el primer elemento que va a ir acá sería el A su 1, 1. ¿Por qué A su 1, 1? Porque este elemento está en la fila 1 y la columna 1. El siguiente elemento sería el A1, 2, porque sigue en la fila 1 pero en la columna 2. El siguiente elemento sería el 1, 3. Fila 1, columna 3. Siguiente sería fila 2, columna 1, fila 2, columna 2 y fila 2, columna 3. Termina en el mismo orden. Ahora, si tú haces una comparativa de esto con lo que está arriba, yo podría observar y podría decir, por ejemplo, que el A1, 2, ¿quién valdría? Según la matriz que está arriba. Recuerda que estas matrices son iguales. Simplemente te estoy dando la notación matemática y la notación simple de entender. El A1, 2 representaría ¿quién? El 3, ¿sí o no? El A2, 3, por ejemplo, ¿a qué valor representaría? Al 2 que está arriba. ¿No? Es una comparación, básicamente. Pero fuera de la comparación, ya para pasar a la otra parte, a mí me interesa mucho que sepas interpretar. Este A1, 2 vale 3, pero si miras el contexto del problema, ¿qué cosa simboliza ese 3? ¿Qué cosa es para ti ese 3? Yo podría observar que acá, como te dije al inicio, acá lo que tienes es la cantidad de computadoras que se ha distribuido. Entonces, si yo veo el 3, este 3 simboliza que se ha repartido 3 computadoras de la marca HP en el CAD, ¿no? En el centro de atención docente. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué representa el 3? 3 representa 3 computadoras HP para el CAD, en forma simple, ¿no? Para no estar escribiendo mucha expresión. Si yo veo el 2, en este caso el A2, 3, que dijimos que era 2, que acá lo pusimos, ¿qué representa ese 2? Ese 2 para nosotros representaría que se ha distribuido 2 computadoras de la marca Asus. ¿En dónde? En el SAR. ¿Ya? 2 computadoras de la marca Asus
para el SAE. Ya, el SAE es donde ustedes, los centros, sistema de atención al estudiante, ¿ya? Es el sistema de atención al estudiante. Muy bien, entonces eso es una matriz. Básicamente una matriz es un ordenamiento de elementos en filas y columnas. En toda matriz siempre que van a colocar un orden para indicar cuántas filas por cuántas columnas tiene. Ahora, las matrices en los libros no siempre te la van a presentar con datos numéricos. Te la pueden presentar con esta notación. A su J, B su J, etc. Entonces hay que saber entender que estos I su J representan la fila y la posición columna. Y es importante también saber interpretar cada elemento que conforma la matriz. Entendido eso, ya podemos entrar a esta parte que es más simple. Vamos a definir una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella en la cual su número de filas coincide con ¿quién? Con su número de columnas. ¿Ya? Cuadrada pues viene de un cuadrado. ¿Cuál es la característica de un cuadrado? Lados iguales. Igual acá. Si tú quieres hablar de una matriz cuadrada, su característica primordial, ¿cuál es? Número de filas igual a número de columnas. ¿Ya? Número de filas igual a número de columnas. Por ejemplo, en este ejercicio anterior, esta matriz no es cuadrada, porque tiene 2 filas por 3 columnas. Sus filas no es igual a las columnas. No es cuadrada. ¿Ya? Ejemplos de matrices cuadradas. Como te dije, puede ser una matriz de notación A. Esta es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada que presenta 2 filas por 2 columnas. ¿Ya? Puede ser una matriz cuadrada B de orden 3 por 3, por ejemplo. Ahora, los elementos de una matriz, o los números, si es que colocas una matriz numérica, no siempre van a ser enteros. Pueden haber fracciones, pueden haber negativos, pueden haber imaginarios. No sé si usted conoce los números imaginarios. ¿Ya? Ese también es una matriz cuadrada. Esta es una matriz cuadrada, pero ya no de orden 2 por 2, sino de qué orden? 3 por 3. Y así. Pero de todas las matrices cuadradas, hay una matriz cuadrada especial que lo vamos a usar por ahí casi siempre. Por eso que acá le dejamos un espacio reservado. La matriz cuadrada llamada matriz identidad. ¿Ya? Esa matriz es muy importante porque tiene muchas propiedades. Una matriz cuadrada llamada matriz identidad se caracteriza con la letra I. Una matriz cuadrada se va a llamar matriz identidad cuando los elementos de su diagonal sean iguales a 1. ¿A qué se refiere diagonal, profe? En todas las matrices cuadradas se puede hablar de esto. Estos elementos que la conforman. Estos elementos que la conforman son los elementos de su famosa diagonal. Para ser específico le llaman diagonal principal. ¿Por qué principal? Porque acá se puede caracterizar otra diagonal que también se le llama diagonal secundaria. Pero a mí me interesa esta, ¿no? La diagonal principal. ¿Solo la diagonal principal se habla en cuadrada? Sí. Acá no puedes hablar de diagonal, porque esta no es cuadrada. No podrías trazar una diagonal. Entonces, para que una matriz cuadrada tenga la característica de llamarse identidad, tiene que tener un detalle especial. ¿Cuál? Por ejemplo, si es una cuadrada de 2 por 2, todos los elementos de su diagonal principal deben valer 1. Y los demás elementos deben valer ceros. Ese tipo de matrices se llaman matrices identidad. Si por ejemplo fuera una matriz identidad, pero ya no de orden 2 por 2, sino 3 por 3, ¿cómo sería su representación? Unos en la diagonal principal y todos los demás ceros. Todos los demás ceros. ¿Ya? Y así voy aumentando el orden. Hago énfasis en esta matriz porque más adelante vamos a ver que tiene muchas propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿entendió esa parte? Bien, entonces entramos acá ahora ya a la parte de operaciones con matrices. Si yo tengo dos matrices del mismo orden, ¿qué significa del mismo orden? Si esta matriz A es 2 por 2, la B también debe ser 2 por 2. Si esta matriz A es de 5 por 6, esta matriz B tiene que ser 5 por 6. Si son del mismo orden, entonces se puede decir que existe, ¿qué cosa va a existir? El A más B.
¿Qué significa el A más B? O sea, existe la matriz suma. O sea, para que tú puedas sumar, en otras palabras, dos matrices, ¿qué detalle deben cumplir las matrices? Que deben ser del mismo orden. Si son del mismo orden, puedes desarrollar la adición de ellas. Pero no solamente va a existir la suma. También existe, o es posible, que el A sea igual a B. Que las matrices sean iguales. Esto significa igualdad de matrices. Cuando dos matrices son del mismo orden, se puede plantear la existencia de estas dos pequeñas circunstancias, ¿no? O sea, se puede realizar la suma y se puede igualar dos matrices, ¿ya? Ejemplo, mira, algo chiquito nomás, rápido nomás. Esto es una cosa bien simple, ¿no? No tenemos que demorarnos mucho acá. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la matriz A, una matriz 2, 3, 4, 5, 1, 7. Como puedes observar, esta es una matriz ¿de qué orden? 3 por 2. Y por acá te coloco una matriz, así al azar, los números que se me vienen a la mente, también 3 por 2. Como estas matrices son del mismo orden, entonces tú puedes afirmar que la suma existe. ¿Y la suma de qué orden será? También 3 por 2. Mismo orden. ¿Y cómo se suma? Esta es una suma simple, se suma elemento a elemento. 2 se suma con 3. ¿Ya? 2 con 3. 3 se suma con 1. 3 con 1. 4, este es 4, se suma con 2. ¿Ya? 5 se suma con el 0. ¿Ya? El 1 se suma con el 3. El 7 se suma con el 5. Y creo que ya está de más decir los resultados de esa suma. ¿Ya? Entonces, cuando dos matrices son del mismo orden, 3 por 2, 3 por 2 o cualquier otro orden, pero que sean iguales, se puede plantear la suma. Y la suma es algo bien simple, elemento a elemento. Si dos matrices, por ejemplo, la matriz A, 2, 3, AB, y acá tengo la matriz B, CD, 5, 6. Esta es una de 2 por 2, esta es una de 2 por 2. Si en un problema me dicen que esas matrices son iguales, ¿qué cosa plantearé yo? Esto significa así, solo así. Lo que se plantea ahí, que como son del mismo orden y me dicen que son iguales, entonces los elementos de cada posición, de la misma posición, también tienen que ser iguales. O sea, el C tiene que valer 2, el D tiene que valer 3, el A tiene que valer 5 y el B tiene que valer 6. Es una igualdad bien simple. Creo que ahí no podemos demorarnos mucho. Acá vamos a esta parte final, que es la más complicada, entre comillas, para la mayoría. Esto es importante que maneje bien. ¿Qué cosa? Multiplicación. ¿Cómo se multiplican matrices? Esta es la cosa que es, por ahí, para algunos, lo más complicado, entre comillas, ¿no? A ver, para saber multiplicar matrices, o sea, para yo de forma general multiplicar dos matrices cualesquiera, tengo que primero entender cómo se multiplica una matriz por un número y cómo se multiplica una matriz fila. Se llama matriz fila porque solo tiene una fila, por una matriz columna. Lo primero es bien simple. Constante por una matriz. ¿Qué significa esto? Si tú tienes una matriz cualquiera, puede ser cuadrada o no cuadrada, y si a esa matriz le multiplicas por un valor constante, o sea, por ejemplo, por un 5, ese 5, al multiplicar a la matriz, no altera el orden. No altera el orden. Ese 5 lo único que hace es multiplicar a cada elemento de la matriz. O sea, si tus elementos de la matriz eran 2, 3, 4, 5, cada elemento de esa matriz va a quedar multiplicada por el 5. Cada elemento. ¿Ya? Nada más. O sea, si un número multiplica una matriz, ese número a cada elemento le va a multiplicar. ¿Ya? Es una cosa bien simple. Así la matriz sea cuadrada, o así la matriz de repente no es cuadrada. Por ejemplo, esta es una matriz columna. Se llama matriz columna porque solo hay una columna. Entonces, si a esa matriz cuadrada, por ejemplo, yo le multiplico por un medio, si le multiplico por un medio a esa matriz M, el orden de esa matriz, que era 3 por 1, ¿saben por qué es 3 por 1? 3 filas, una columna, el orden no cambia. Lo único que hace ese un medio es multiplicar a cada uno. ¿Ya?
Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahí. ¿Ya? Eso se llama constante por una matriz. Una vez que entendí esa parte, ya podemos enfocar matriz fila por matriz columna. ¿Cómo se hace la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna? Esta es una matriz. Se llama matriz fila porque solo hay una fila. ¿De qué orden sería? 1 por 3. Acá estoy usando los corchetes. Puedo usar corchetes, puedo usar paredes. Es indiferente eso, ¿ya? Por una cuestión de que se vea mejor nada. Y acá estoy usando una matriz B, que es una matriz de orden 3 por 1. Si yo tengo una matriz fila por una matriz columna y constato que del orden, las partes del centro son iguales, o sea, en otras palabras, la columna de la primera matriz coincide con las filas de la segunda matriz, o sea, estos elementos que están acá son iguales, entonces este producto de A por B se puede dar. Existe el producto de A por B. ¿Y cómo se multiplica el A por B? ¿Cómo se obtiene su resultado? Como una especie de correspondencia, un elemento con un elemento. O sea, este 3 se agarra con este 4, se multiplica. Y ese resultado, que es 3 por 4, lo sumas. ¿Con quién lo sumas? Con el siguiente. El 2, que se va a corresponder con el 5. ¿Ya? O sea, acá más 2 por 5. Y ese resultado, con el último que falta. En este caso el 5, con el 1. Ese es el principio para multiplicar matriz fila por matriz columnas. El último, ¿quién vendría a ser? 5 por 1. O sea, profesor, cuando yo hago una matriz fila por una matriz columna, ¿el resultado es un número? Sí. ¿Y qué número es? Multiplica por 12 más 10, 22, más 5, 27. O sea, una matriz fila por una matriz columna siempre te va a salir un número. Y ese es el principio que tú tienes que considerar ya para multiplicar dos matrices cualquiera. ¿Ya? Dos matrices cualquiera los podemos multiplicar de forma directa. Por ejemplo, esta es una matriz A de orden 3 por 2. Y esta es una matriz B de orden 2 por 2. La multiplicación de matrices no es tan fácil como la suma. La suma era simple, tenían que ser del mismo orden y ya, al toque, 1 por 1. Para multiplicar matrices no necesariamente tienen que ser del mismo orden. Pueden ser de órdenes diferentes. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la regla para saber si el producto de matrices se puede dar? Es la misma regla que hiciste acá, en la matriz fila por la matriz columna. ¿Cuál fue la regla acá? Que si yo voy a hacer A por B, tengo que constatar que de los órdenes, los del medio sean iguales. Acá igual. Si yo voy a multiplicar A por B, debo constatar que de los órdenes, los del medio, esto de acá el 2, sea igual a este 2. Como puedes chequear, son iguales. Entonces, como son iguales, se puede hacer el A por B. ¿Y cómo se hace el A por B? Se usa el principio de arriba. ¿Qué principio? Fila por columna. Profe, pero acá hay varias filas. ¿Cómo va a ser acá? Ya, entonces tienes que agarrar uno por uno. En esta matriz tenemos la fila 1, tenemos la fila 2 y tenemos la fila 3. Y en esta matriz B tenemos la columna 1 y tenemos la columna 2. ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar la fila 1 con la columna 1 y eso lo colocas acá. Luego la fila 1 con la columna 2, avanza un espacio. Como la fila 1 ya se multiplicó con cada columna y no hay más, paso a la siguiente fila, o sea, la fila 2 con la columna 1, o sea, estoy en la fila 2, columna 1. La fila 2 con la columna 2. Como la fila 2 ya se combinó con cada uno, paso a la siguiente fila, que sería en este caso la fila 3 con la columna 1 y finalmente la fila 3 con la columna 2. Y ahora, si eres observador, esa matriz A por B, resultado, va a tener un orden. Y si eres observador, el orden de la matriz va a ser 3 filas por 2 columnas. O sea, 3 por 2. Si eres observador, ese 3 por 2 representa las esquinas. El A era 3 por 2, el B era 2 por 2, pero las esquinas justamente queda el orden 3 por 2. Pero ahora hay que sacar el resultado de esta fila 1, columna 1. Ya te dije que una fila por una columna es un número. ¿Cuánto valdría la fila 1, columna 1?
O sea, esta fila 1 con esta columna 1. ¿Cuánto valdría eso? Acá ve. La fila 1 es 2, 3. Y la columna 1 es 3, 5. ¿Cómo se multiplica eso? Eso se multiplica con una correspondencia. Él con él y él con él. Y se suma. 2 por 3, 6. 3 por 5, 15. 15 y 6, 21. Está. Quedó. ¿Acá quién va? Fila 1, columna 2. O sea, la misma fila 1. La misma fila 1, pero ahora con la columna 2. O sea, la columna 2 que vendría a ser 4 y 1. ¿Y cómo multiplico eso? La misma historia, joven. 2 con 4 y 3 con 1. 8. Y acá 3, 11. Y así, muchachos, podemos hallar todas las demás. ¿Cuál sería la fila 2, columna 1? Esta fila 2, columna 1. Acá es importante que tú ya lo trabajes mentalmente, porque en un problema de cálculo no vas a estar haciendo todo así en el borrador, ¿eh? El cerebro tiene que trabajar acá, rápido. Entonces yo me pregunto, a ver, fila 2, columna 1. O sea, esta fila 2 con esta columna 1 significa 4 por 3, 12. Y 1 por 5, 5. Y 12 y 5, 17. ¿Ves? Esta es fila 2, columna 2. Esta fila con esta columna. O sea, sería 4 por 4, 16. Y 1 por 1, 1. 16 y 1, 17. La fila 3, columna 1. O sea, ahora esta fila 3 con esta columna 1. 5 por 3, 15. Y 0 por 5 es 0. O sea, quedaría 15 nada más. Finalmente, chicos, la fila 3 con la columna 2. Esta fila 3 con la columna 2. 5 por 4, 20. Y 0 por 1, 0. 20. ¿Ya? Eso sería la matriz de orden 3 por 2. Señores, usted va a tener su calculadora Casio, que tiene que ya comprarse. No es obligatorio, pero se sugiere que lo compren porque lo van a usar en este curso, en Mate 1, en Mate 2. Y vamos a ver ya en la próxima sesión cómo se puede hacer el producto de matrices con la calculadora Casio. O sea, la Casio ya está en facultades de hacer este producto. Uno podría decir, profe, pero si mi calculadora la hace, ¿para qué nos enseña esto? Es que la idea no es que todo lo haga la calculadora, ¿no? Sino que tú sepas el mecanismo, el proceso que sigue la calculadora para hacer esto. ¿Ya? Es importante porque estas cositas mueven nuestras neuronas y nos ayudan pues a desarrollarla. ¿Ya? Pero ya para cerrar esta sesión, una observación final. Acá yo multipliqué A por B y A por B me salió de orden 3 por 2, como te dije, las esquinas. Pero el A por B no siempre va a existir. Algunas veces el producto de dos matrices no existe. Ya te dije que para que dos matrices se multiplique y el resultado exista, los del medio tienen que ser iguales. Imagínate que yo en ese problema te hubiese preguntado el B por A. O sea, ya no A por B, sino ahora B por A. No es como los números, ¿no? Por ejemplo, uno dice en números 2 por 3, 6. Y 6 es igual a 3 por 2. O sea, 2 por 3 o 3 por 2 lo puedo escribir al revés y me sale el mismo resultado. Eso es en números. Pero acá no se está multiplicando números, se está multiplicando ordenamientos. Entonces en ordenamientos no se cumple eso. A por B te salió una matriz, pero eso no significa que B por A te salga también una matriz. Puede ser que el B por A no exista. ¿Cómo me doy cuenta yo? Mira pues, B por A. P, ¿de qué orden era? 2 por 2. Y A, ¿de qué orden era? 3 por 2. ¿Cuál era la regla para decir que el producto exista? Que los del medio sean iguales. En este caso, el medio de acá es 2 y el medio de acá es 3. ¿Son iguales? Puedes observar que no. Como el producto de estos, o como los órdenes del medio no son iguales, entonces, señores, acá el B por A no va a existir. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Para que el producto de dos matrices exista, los del medio tienen que ser iguales. Si son iguales, existe. Si no son iguales, ya no existe. ¿Ya? Ese detalle tiene que quedar claro. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Ya? Nos vemos en el tercer video donde vamos a hacer 2 ejercicios aplicativos de esta parte. Gracias.